Preparándonos para el estado post-mortem. Segunda parte. Después de la muerte y una vez que alcanzamos las primeras regiones del purgatorio, nos vemos obligados a ver retrospectivamente nuestra vida pasada antes de poder elevarnos al cielo. Las tres divisiones inferiores del mundo de deseos, y más aún la primera, es casi una continuación de la vida física, porque está en contacto con el mundo físico, aunque con las regiones etéricas, pero del mundo físico. Pero también desde donde comenzamos a olvidarla, porque a partir de ahí ya, según vayamos ascendiendo, primero por el purgatorio, luego por el cielo, se va perdiendo recuerdo de la vida y de la personalidad. Ahí comenzamos a olvidarla según hasta ascendemos hacia el cielo. Allí el hombre sigue deseando y pensando como aquí, pero como no puede satisfacer sus deseos por no tener cuerpo físico, sufre hasta que se olvida de ello. Es esa liberación la que arranca del cuerpo de deseos lo que domina al hombre y que no le es útil al alma. Pongamos un ejemplo. Las personas que tienen poca personalidad y poco carácter y hablan y piensan según la opinión de los demás, o los que viven y opinan basándose en las opiniones de los políticos, entre otros, esto es algo así como una pérdida de tiempo y un sufrir absurdo en el purgatorio. Lo que pensamos aquí se convierte en hechos allí, y por eso es necesario que seamos más conscientes de nuestras actitudes y expresiones, porque si no es así, las fuerzas allí existentes nos harán sufrir sin necesidad. Digamos que deberíamos desarrollar voluntaria, intencionadamente, conscientemente la personalidad. Tener nuestro propio carácter. Aprender de todo lo que podamos. Ser consciente de todas nuestras expresiones, de todo lo que hacemos. Ser conscientes de todo lo que nos rodea. Cuanto más se grave, más provecho sacamos en el purgatorio y en el cielo. Aquí creamos un pensamiento contra alguien y no nos ocurre nada. Digo más, si nos diera la oportunidad de rectificarle, no podríamos, porque ya está creado. Pero allí no ocurre lo mismo, porque el pensamiento se manifiesta vivo ante nosotros, causándonos el dolor que podría haber causado a la otra persona si hubiera sido consciente de él. El pensamiento que yo creo aquí contra alguien, por ejemplo, de odio, ni la otra persona le ve, ni yo tampoco siento nada. Bueno, puedo sentir odio hacia ella, a lo mejor. Pero ese mismo pensamiento, cuando lo volvemos a ver allí en el purgatorio, va a hacer que yo sienta digo odio, como puede ser cualquier otra cosa contra alguien. Va a hacer que yo sienta un dolor que es el que podría haber causado a la otra persona que yo le he mandado pensamientos de odio, si él o si ella se hubiera dado cuenta, lo hubiera visto, ¿no? O lo hubiera sentido. Lo mismo para decir otro ejemplo, si yo robo a alguien, allí ese robo se reproduce de tal manera que yo lo que voy a sentir es el dolor que siente la otra persona que ha sido robada por esa pérdida. Y lo mismo es con todo, con la diferencia de que allí vamos a revivir todo lo que hemos pensado, sentido, hablado y hecho. Lo negativo lo reviviremos en el purgatorio y sentiremos ese dolor. ¿Para qué? Para tomar nota. Para que la próxima vez, la próxima vida se convierta en voz de conciencia y nos advierta. Y de lo positivo, pues lo positivo, vamos a revivir todo lo positivo que hacemos, la felicidad que hemos hecho a otros, etcétera. ¿Para qué? Pues para que la próxima vida se manifieste como un impulso para continuar haciendo cosas buenas. Entonces, volviendo a lo del purgatorio, es entonces cuando el dolor en nosotros hace que cambiemos al respecto para luego olvidarlo, no sin antes haber dejado un recuerdo en forma de conciencia, claro. La quinta esencia de cada maldad que sufrimos allí se la lleva el alma
Y ahí es de donde se forma lo que aquí llamamos conciencia, que es el poder del propio yo, del propio ego. Pero también hay hechos que necesitan rectificarse, no en la vida post-mortem, sino en la próxima vida física, como, por ejemplo, el ludópata o el drogadicto que se gasta el dinero que necesitan en su familia, pues que necesitan para comer, o que incluso maltrata a su esposa y a sus hijos a causa del alcohol o de la droga porque no sabe lo que hace, ¿no? En este caso, él sufrirá en el purgatorio el dolor moral o físico incluso si hubiera hecho a su familia. Pero tendrá que renacer junto a esas almas en otra vida con alguna relación cercana para poder rectificar y devolverles físicamente de alguna manera lo que les quitó, él les quitó para gastárselo, el egoísmo que tuvo para vivir su vida y no compartir su vida con su familia, etcétera, todo. Está claro que además de purgar el mal, la moral y todos los demás valores son los que nos sitúan en nuestro lugar y los que nos facilitan más ayuda. Un ser inmoral y antisocial tiene poco sitio en esas regiones y cuando lo tiene es para estar entre algún similar, alguna persona con un carácter o forma de ser similar. Los que nos esforzamos por ser un poco mejores también metemos la pata muchas veces. Y aunque después queramos compensar la mala obra con otra buena, si no pedimos perdón a la persona o si no hacemos un verdadero y profundo arrepentimiento, tendremos que revivirlo en el purgatorio. En estos casos, primero sufriremos el dolor de la ofensa en el purgatorio y después recibiremos la compensación de las buenas obras que le hayamos hecho en el cielo, como es lógico. Sin embargo, tanto en la vida física como después de la muerte, es la fuerza de pedir perdón y del arrepentimiento lo que nos hace ver el mal que hicimos para después repararlo. A veces la propia impotencia al ver el mal que hemos hecho nos da también fuerza para compensar el mal del prójimo. Quien crea que solo tendrá que hacer frente en el purgatorio al dolor causado por los deseos y sentimientos que él conoce, está confundido, porque allí se limpia totalmente la personalidad, hasta el más mínimo detalle, emoción o pensamiento que pueda causar desarmonía en las regiones celestiales. Nada que pueda causar desarmonía en el cielo puede subir con nosotros. Debemos deshacernos de ello en el purgatorio. Y para deshacernos tenemos que sufrir lo que nos corresponda. La materia de deseos de nuestro cuerpo cambia constantemente de lugar, como lo hacen nuestras emociones, y lo mismo ocurre respecto a su color y vibración según sean nuestros deseos y sentimientos. Pero siempre hay una vibración y un color básico que nos identifica y que es la que reflejará lo que somos y lo que sentimos cuando pasemos al mundo del deseo después de la muerte. En este mundo hay leyes que, como en el mundo físico, gobiernan sobre todo lo existente allí. Y aunque no son como las del mundo físico, algunas sí tienen cierto parecido, como por ejemplo de que en la región inferior es donde está la materia de deseos más densa, entre comillas, más grosera, ¿no? Como ocurre aquí con el sólido, y que la que más pesa está en lo más bajo, primera división, como si fuera efecto de la ley de la gravedad. Esto significa que en el mundo de deseos no podemos ascender a las regiones superiores hasta que no nos hayamos deshecho de esa materia que más pesa, o sea, de los deseos y sentimientos más groseros, egoístas, materialistas, etc. Imaginaros algo así como que con cada pecado que hacemos, con cada maldad que deba ser revisada en el purgatorio, es como si nos echáramos encima un peso, vamos a suponer 1 kilo de hierro. Cuando morimos, ese kilito que llevamos, o esos kilitos en total, no nos van a permitir ascender hacia el cielo.
tenemos que ir deshaciéndonos de ellos poquito a poco, sufriendo por cada cosa de ellas. Tampoco hay que imaginar que el sufrimiento es continuo en el purgatorio. Hay etapas de sufrimiento y hay descanso. Hay una vida. Esto es así porque si todo fuera sufrimiento continuo, llegaría el momento en que, pues como el niño que le castigan, y le castigan y le castigan, y así mucho tiempo, llega el momento en que ya le da igual, ya se ha acostumbrado a ello. Entonces, si el sufrimiento fuera continuo, llegaría el momento en que no haría el efecto deseado, no tendría el efecto deseado en nosotros. No tomaríamos nota, no grabaríamos eso en la conciencia como que es algo malo. La materia del mundo de deseos compenetra la del mundo físico, como las partículas de un perfume lo hacen sobre, por ejemplo, el humo o la niebla. Por eso no solo está dentro de la Tierra, sino que también lo está dentro de nuestro cuerpo físico. Nosotros estamos en un cuerpo físico, en un mundo físico, pero al estar compenetrado por ese mundo de deseos, nuestro cuerpo físico está compenetrado por nuestro cuerpo de deseos de materia más sutil y el planeta Tierra está compenetrado por el mundo de deseos de materia más sutil, como sabemos. Pero como según su materia se va haciendo más sutil, sobre todo en las divisiones superiores, el mundo y el cuerpo de deseos se van haciendo más grandes, resulta que el cuerpo de deseos del planeta llega hasta casi la Luna y el nuestro sobresale unos 20 o 30 centímetros aproximadamente del cuerpo físico. De esta forma podemos comprender fácilmente que lo más grosero se encuentra casi más bien dentro y los deseos y las emociones más elevadas fuera del planeta, mientras que en el hombre lo más grosero se refleja más bien en la parte inferior y lo más espiritual y elevado desde el tronco hacia la cabeza. En la primera división o inferior de este mundo, lo equivalente al sólido sería en la primera región, en la más inferior, no hay nada de lo que solemos llamar positivo entre nosotros, o sea, no suele haber nada relacionado con el amor, el cariño, la luz, etc. Ahí se encuentra lo que muchas religiones llaman el infierno, porque allí solo reina la tristeza, la soledad y la oscuridad, y su ambiente es más bien pesado, es desagradable, es indeseable, porque allí se purga la mayor maldad que hay, ¿no? La primera región, para algunas personas muy malvadas, ya no es purgatorio, es un infierno. La siguiente división es más similar a la vida que conocemos aquí, pero todavía con mucha fuerza de la personalidad materialista. Los materialistas sufren ahí mucho también. Y en las dos siguientes es donde están las personas que tienen deseos y emociones más sutiles y elevados, pero todavía de forma interesada. Entonces es por poner un ejemplo, ¿no?, de dónde podría ir cada persona según su carácter. Las personas que han hecho muy poco mal casi no paran en la primera región. Comienzan a estar un poco tiempo en la segunda y el resto en la tercera para luego pasar al cielo. Si bien la primera región se suele representar como el infierno, las dos siguientes lo hacen como el purgatorio y la cuarta como la intermediaria entre lo grosero o inferior y lo espiritual o superior, o sea, entre el purgatorio y el cielo. Es una especie de indiferencia, ¿no? Las tres más elevadas representan al cielo según el concepto que cada uno tenga sobre el cielo, claro. Para los cristianos el cielo no es el mismo que para los musulmanes. Este mundo al que vamos después de la vida física es el mundo post-mortem que hemos creado durante nuestra existencia. Así el cristiano tendrá el cielo que le han explicado, el incrédulo se verá en la soledad, el pintor se verá ante bellos paisajes y el verdadero ocultista podrá distinguir y comprender otras muchas más cosas. ¿Quién sabe quién obtiene todos estos conocimientos? Y sobre todo si lo medita y lo razona.
Por tanto, en el plano más elevado está la materia más sutil y ahí solo se encuentran, o llegamos todos, después de alejarnos de los conceptos terrenales y de las creencias personales, una vez que ya hemos purificado la materia más grosera de nuestro cuerpo emocional. La muerte es tan necesaria para el ego o alma como el sueño lo es para nuestros cuerpos físicos. Y lo mismo que nosotros no viviríamos tantos años para experimentar y evolucionar sin la restauración que hacemos durante el sueño, el alma no podría evolucionar si no recopilara el beneficio de cada vida en el estado post-mortem, después de la muerte. Por eso, tan importante es lo que se hace después de la muerte como lo que hacemos durante la vida. Porque el estado post-mortem está basado en lo que hacemos durante la vida. Y las líneas generales y hechos más importantes de la vida están basadas en los resultados obtenidos después de pasar por el purgatorio y por el cielo. Una vez dicho esto, está bien que sepamos que después de la muerte encontraremos dos cosas, hay que decir, lo que creemos que hay y lo que esperamos que ocurra durante un tiempo y desde el punto de vista personal. Y segundo, los resultados del buen y del mal obrar a modo de vivirlos y sentirlos en nosotros mismos. Supongamos el estado en que se encontrará una persona egoísta, incrédula y malévola que no se ha interesado por ayudar a nadie ni ha sido sensible al dolor ajeno. Por la incredulidad se encontraría en una especie de vacío, pero analizando lo demás y sabiendo que no tenía ningún lazo de simpatía con nadie, se encontraría también en la soledad, al menos durante un tiempo. El incrédulo que ha hecho mal purgará en las regiones inferiores sufriendo el dolor que ha causado, pero el incrédulo que ha hecho bien y no mal puede pasar casi directamente al cielo para recibir la quinta esencia de sus obras. Tanto en un caso como en otro, llega un momento en el estado post-mortem en que la personalidad se olvida de la vida pasada, de lo que fue. Pero en el incrédulo materialista es peor porque extrae muy pocos resultados, lo que hace que su futura vida esté llena de fracasos y luchas para que aprenda a convivir y a creer. Son innumerables los casos y formas de actuar de las fuerzas que actúan en el mundo de deseos, ya que también hay que tener en cuenta que no todo es causa y efecto nuestro. Hay veces que una persona sufre sin merecerlo, o sea, por culpa de otro, y eso se ve recompensado en el cielo, mientras que el causante recibirá su castigo kármico en su próxima vida. Así es que el cuerpo de deseos es un campo de fuerza magnético compuesto de materia de tres clases: de baja vibración en las personas egoístas, sensuales y malévolas; segunda, de vibración intermedia en las personas indiferentes a lo espiritual pero que no tienen maldad; y la tercera y más elevada, que es la de elevada vibración, a las personas altruistas, fraternales, serviciales, etc. Dependiendo de eso vamos a una región u otra del mundo del deseo. En general, toda la humanidad suele llevar en su cuerpo materia de alguna de las 7 divisiones del mundo de deseos, y ésta se mueve según predominen unos u otros deseos y emociones, llegando incluso a romperse la forma ovoide del cuerpo cuando hay un fuerte descontrol emocional. Vamos a decir, por ejemplo, ira. La ira descontrola personal y puede hacer hasta que incluso el propio ego se vea fuera del cuerpo físico. En estos casos, las bandas que suelen salir de la frente, que un clarividente voluntario a veces puede verlo, esas bandas, así como la fuerza que surge del chakra situado, por ejemplo, a la altura del hígado, muestran un cuerpo de deseos muy activo, como si se hiciera más grande.
Pero cuando la mente controla las emociones, todo eso se apacigua y se muestra el color que representa el carácter y el temperamento de la persona, el color que va unido a nuestra individualidad, no la personalidad. La personalidad tiene sus colores según sea sus sentimientos, deseos en cada momento. En sentido contrario, si la persona tiene poca actividad emocional y está decaída, las líneas de fuerza de los chakras se debilitan y parecen que casi están colgando en ese ovoide que es nuestro cuerpo de deseos. Cuando hay dinamismo, hay actividad, esas líneas se mueven y se ve que tienen fuerza, salen más o menos rectas. Cuando hay decaimiento, poca actividad emocional, parece como si cayeran hacia abajo. Está claro pues que nuestro cuerpo de deseo representa en gran parte cómo somos internamente por medio de su movimiento y de sus colores. Es más, para la persona clarividente puede ver que incluso llevamos nuestro purgatorio y nuestro cielo en nosotros y a nuestro alrededor. A ver, no es que llevemos 7 divisiones y las inferiores el purgatorio y las superiores el cielo. No, quiero decir que dependiendo de la actividad que hay en el cuerpo de deseos, dependiendo de los colores, dependiendo de dónde estén, un clarividente puede ver si esa persona lleva mucha maldad y por tanto va a estar mucho tiempo en el purgatorio o lo contrario. La vida en el purgatorio o el infierno para algunos es casi una continuación de la vida física en el sentido de que la persona sigue sintiendo, pensando y deseando lo mismo. Por eso se suele decir que durante la vida llevamos con nosotros el cielo o el infierno según sea nuestro desarrollo interno y según sean y controlemos las emociones. Las personas con maldad y egoístas que se sorprenderán porque ni se imaginan lo que es el purgatorio. Sin embargo, todos deberíamos tener siempre presente que según sean nuestros pensamientos y sentimientos, así serán nuestras vibraciones y la materia que atraigamos del mundo de deseos y del mundo de la mente, del mundo del pensamiento. Y por consiguiente, así estaremos formando nuestro futuro estado post-mortem. Aunque se puede considerar al purgatorio como una clínica donde recibimos un tratamiento para curarnos de nuestros males, es conveniente saber qué ocurre allí respecto al mal que hacemos a los demás. A lo largo de nuestra vida, estamos grabando todas las experiencias relacionadas con nuestros deseos, sentimientos, palabras, pensamientos, acciones, etc. Bien, grabamos estas experiencias en un átomo que después de la muerte nos llevamos para poder extraer el beneficio del bien y del mal que hayamos hecho en la Tierra. Esa grabación en ese átomo es lo que normalmente llamamos la película de nuestra vida, que la que vemos nada más morir. La vemos para grabarla, no sentimos nada de lo que estamos viendo. El sentimiento está en el mundo de deseos. Ya cuando llegamos al purgatorio, cuando comenzamos a revivirla y a sentirla. Una vez en el purgatorio y durante un tiempo llevamos una vida similar a la terrestre, porque estamos en los mismos sitios y entre las mismas personas con las que en sus noches y mientras su cuerpo duerme contactamos. Digo sus noches porque en el purgatorio no hay noches para los que ya no viven. También estamos entre otros seres, vamos a decirlo así, muertos, los que ya no están aquí, y otros que viven, pero que se dedican a ayudar a esos muertos. Pero claro, si esto solo fuera así, sería un cielo, porque a algunas buenas personas incluso se les permite visitar el cielo situado en las regiones superiores o visitar a sus seres queridos en la tierra. Pero ¿por qué se llama purgatorio? Pues porque según van pasando las imágenes de la vida pasada, con sus correspondientes descansos entre un hecho que hay que purgar y otro, se van sufriendo el mal que hemos causado a los demás y cualquier otro en general. Algunos piensan que ese sufrir el mal que hemos causado es algo así como un simple arrepentimiento, pero no es así,
porque el dolor surge cuando la fuerza de repulsión de ese mal arranca la imagen o hecho de nuestro cuerpo de deseos. Así es que cada vez que nos llega una imagen que hay que purgar, no permanecemos como un espectador ante ella, sino que sentimos el dolor causado al prójimo, como si estuviéramos en su cuerpo en el momento de la ofensa y con el mismo grado, da igual que fuera odio o un mal deseo, lo que sea, con el mismo grado con que lo emitimos cuando estábamos vivos. En la primera región del purgatorio es donde más se sufre por las peores maldades, pero también por no poder satisfacer los deseos y las pasiones por el hecho de desearlos y buscarlas y no encontrarlas. Esto me recuerda a la película de Ghost. Creo recordar que había uno en el metro, una persona que estaba ya muerta y estaba lo que llamamos en el cuerpo de deseos, dominado por el deseo de fumar, y estaba intentando por todos los medios encontrar un cigarro y fumar, pero no podía, claro, no tenía cuerpo físico. ¿Qué ocurría? Pues que sufre. O sea que el sufrimiento en el purgatorio no es solamente por el mal que hemos hecho. La persona que pasa al purgatorio dominado por el deseo del tabaco, del alcohol, de la droga, de no sé qué, ese deseo va a continuar ahí. Y al no poder satisfacerlo también se sufre. Si en esta región sufrimos porque por la falta de sentidos físicos no podemos satisfacer pasiones, las pasiones, como acabo de decir, en la segunda región ocurre algo parecido, pero respecto a los pensamientos. Es decir, que pensar como pensábamos en la Tierra ya no sirve de nada, porque la mayoría de los pensamientos son inútiles para el alma. En la tercera región, y entre otras cosas, ocurre algo similar a las anteriores, pero respecto a los deseos y anhelos libres de maldad, aunque terrenales, hasta que en la cuarta por fin desaparece el deseo de vivir en la tierra, aun teniendo todavía algún recuerdo o nostalgia de ella. Solo cuando se ha revivido la parte que corresponde al cielo es cuando ya no queda ni siquiera esa nostalgia de la vida pasada. Es más, desaparecen incluso las aspiraciones espirituales personales. Entonces es cuando la quinta esencia de las experiencias que hizo el hombre en su vida pasada penetra en el mundo del ego, llegan, alcanzan o se unen a las de otras vidas en el yo superior, en el ego, para así estar más cerca de su Padre y hacerse un poco más a su imagen y semejanza. Por fin, ya en su hogar, en nuestro hogar como verdaderos yoes, como almas, como espíritus, entonces el hombre desaparecido ya la personalidad, el recuerdo de la vida pasada, el hombre descansa como alma hasta que al cabo de muchos años de felicidad interna, algunos en una especie de sueño, pues entonces se siente la necesidad de nuevas experiencias para seguir evolucionando. Y es cuando despertamos a ese nuevo impulso para renacer, para seguir aprendiendo y evolucionando y a la misma vez obtener los los poderes de ese espíritu, que los tenemos latentes. Como un niño pequeñito tiene latente todo lo que puede aprender durante su vida. Lo irá aprendiendo según van pasando los días, los meses y los años. Nosotros tenemos latente unos poderes del espíritu y los iremos desarrollando vida tras vida. Como he dicho antes, el resultado de la purgación efectuada sobre la película que nos llevamos en el momento de la muerte queda grabado en otro átomo especial llamado átomo permanente o átomo simiente. Queda grabado en otro átomo especial en sentido moral para que la próxima vida nos hable como voz de la conciencia cuando vayamos a hacer algo malo e incluso después de haberlo hecho. Es el pepito grillo para entendernos en un lenguaje más común.
Una vez arrancada y disuelta la materia de baja vibración del cuerpo de deseos relacionada con el infierno y con el purgatorio, el hombre puede elevarse a las regiones superiores o cielo, donde recibirá la recompensa por sus buenas obras, para que la próxima vida le sirva de aliciente para que siga haciendo el bien. El bien que hemos sentido, la felicidad interna, todo lo bueno que hemos sentido, pero también el bien y la felicidad que hayamos hecho a otros, que hayamos causado a otros. Pero el lector tampoco debe tener ese miedo que algunas religiones inculcan con el infierno y el purgatorio, porque, como he dicho, es una especie de clínica para purificar al paciente del mal mientras el paciente está asistido por otros seres humanos, ángeles e incluso arcángeles en algunos casos. Claro que, al igual que aquí se ingresa en un hospital por enfermedades graves y menos graves, también allí hay un verdadero infierno o cirugía del dolor para los que están muy enfermos, o sea, los muy malvados, los que han hecho mucho mal. La terapia es muy diferente, claro. El cuerpo de deseos se abandona para ir al cielo como se abandonaron los otros cuerpos en la tierra. De hecho, tanto unos como otros tardan un tiempo en descomponerse. Pero cuando la persona es verdaderamente malvada, ese cuerpo de deseos se cristaliza y se compenetra hasta tal punto con el cuerpo etérico que hemos abandonado que puede subsistir hasta que el ego renazca de nuevo. Según vamos descendiendo, vamos formando cuerpos. O sea, cuando renacemos, con el paso de los años, cuando terminamos de construirlos, de crearlos. Bueno, pues en ese descenso para el renacimiento, entonces, y puesto que el átomo simiente de ese cuerpo tiene que atraer materia para el nuevo cuerpo de deseos, pues también atrae al cuerpo de la anterior vida, a ese cascarón, pero que de mucha maldad que dejamos ahí, que la filosofía Rosacruz llamamos el cuerpo del pecado. Y entonces el hombre renace con una doble personalidad, que bien puede ser más o menos buena por su nuevo cuerpo de deseos y mala por el antiguo. Una vez comprendido ya lo dicho en estos párrafos, está claro que el ser humano debe esforzarse por acortar el tiempo en el purgatorio, todo lo que pueda, haciendo el bien y no haciendo el mal, por otro lado, y para ello debe procurar no hacer mal con sus deseos, sentimientos, pensamientos y acciones. Pero además de eso tiene otras formas de ayudarse a sí mismo. Por ejemplo, y ya con esto termino. Primero, autoprogramándose cada mañana para visualizar los momentos en que suele caer en el mal durante el día para verse superando ese problema y emitiendo sentimientos y pensamientos positivos hacia los demás. Si yo soy de los que tengo un problema con un compañero de trabajo y he discutido con él varias veces y cada vez que le veo le odio y le deseo no sé qué mal, pues tengo que imaginarme, programarme por la mañana y visualizar esos momentos, pero todo en sentido contrario. Me tengo que imaginar estando al lado de él sin odiarle, deseándole buenos sentimientos, buenos deseos, etcétera. Con la práctica se amplía mucho más todo esto. Segundo punto, haciendo una retrospección visual nocturna de todos los hechos que ha habido durante el día, hasta el más mínimo detalle, una visión nocturna que trate desde el momento de acostarse hasta que se levantó por la mañana para ver dónde, cómo y por qué ha caído en el mal, y así proponerse no caer al siguiente día. Si analizamos todo, dónde hemos estado, con quién hemos hablado, cómo hemos respondido en determinado sitio, si hemos bebido alcohol y no está bien, no nos cae bien o no va con nuestra moral, si nos hemos dejado llevar por un deseo que no nos trae buenas consecuencias, todo eso hay que analizarlo, ver por qué, cómo, qué ha ocurrido, proponernos fortalecernos para el siguiente día no volver a caer en todo ello, etcétera.
Y por último ya el último punto sería que una vez al año, o al menos antes de morir, es bueno apuntar todo lo que se recuerde del mal que se ha hecho durante ese año o durante toda la vida, si son cosas que se acuerda todavía uno, cosas muy importantes, muy graves, para luego hacer un verdadero ejercicio de arrepentimiento, de reforma y de restitución sobre esos hechos que se recuerden. Esto sería una especie de meditación, puede llevar incluso horas, y haciendo un verdadero arrepentimiento, reforma y restitución, podemos limpiarnos un poco de esos kilos de hierro que mencionaba yo antes, quitarnos un poquito de peso para que cuando lleguemos allí, después de la muerte, lleguemos al purgatorio, no tengamos que estar tanto tiempo allí. Y bueno, con esto terminamos ya esta conferencia y la segunda parte.